Arrancamos. Buenas tardes. En mi carácter de director de Derecho Internacional Público del Instituto de Derecho Internacional Público y Agenda Global para el Desarrollo del Colegio de la Abogacía de La Plata, tengo el agrado de dar inicio a esta actividad académica en la que habremos de escuchar la disertación que sobre el tema Protección Internacional, rol y mandato de la ACNUR, la situación de las personas refugiadas en Ucrania y en el mundo, habrá de brindarnos la abogada y magíster Juliana Bello, a quien desde ya agradecemos la aceptación de la invitación que le cursáramos a esos efectos. Daré lectura a continuación a un breve resumen del currículum vitae de la disertante. Juliana Bello es abogada por la Universidad Católica Argentina, magíster en Políticas de Migraciones Internacionales por la Universidad de Buenos Aires y especialista en migraciones forzadas por la Universidad de Oxford. Actualmente es oficial de protección asociada en la Oficina Regional para el Sur de América Latina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR. Fue asesora jurídica de la Comisión Nacional para los Refugiados, CONARE, y de la Dirección de Asuntos Internacionales y Sociales de la Dirección Nacional de Migraciones de Argentina. Realizó actividades de docencia y publicaciones en materia de protección internacional de las personas refugiadas, migraciones y derechos humanos. Escuchamos a la disertante con suma atención, la ponemos en uso de la palabra y le agradecemos por estar aquí compartiendo esta tarde con nosotros. Muchísimas gracias, muchas gracias en nombre de la oficina por este espacio, de la oficina regional de la ACNUR. Y bueno, bienvenidos y bienvenidas a las personas que están acá presentes y también que están compartiendo el espacio virtualmente, a quienes no vemos en este momento, pero sabemos que están ahí. Bueno, para nosotros desde la oficina es un gusto entonces poder tener el espacio y poder compartir un poco del trabajo que hacemos. Agradecemos también a Esther por la invitación nuevamente. Y bueno, y con esto, si les parece, comenzamos. Voy a hablar entonces un poco de algunas cuestiones más conceptuales sobre desplazamiento forzado, sobre el mandato y el rol del ACNUR, qué es lo que hacemos, también algunos conceptos que tienen que ver con qué es la protección internacional, el asilo, cuál es el marco jurídico de la protección de las personas refugiadas, un panorama del desplazamiento forzado a nivel global y regional también, y también respecto de la situación en Ucrania, que era parte también del pedido que nos habían hecho. Y para finalizar con algunas cuestiones que ya tienen que ver más con el trabajo con las personas refugiadas en Argentina, ¿sí? Tal vez algunas cosas las pasamos un poquito más rápido. Si les parece, lo que propongo es que si tienen alguna inquietud o alguna pregunta, en todo caso la podemos ir viendo en el momento. Si llega a hacer algo que va a estar más adelante en la presentación, lo aclaro, y si no, lo conversamos como para hacerlo más dinámico. No sé cómo están haciendo con las preguntas de las personas que están conectadas, si alguien está viendo si hay preguntas. Sí, yo veo el chat. Ok, y entonces para también poder estar atentos, atenta a lo que surja de ahí. Por supuesto. A ver si tengo un videito como introducción, ¿sí? Es un video que dura unos 5 minutos, ¿sí? Así que si les parece vamos a intentar que funcione. A ver si escuchan. When the crisis raised, all my dreams has been destroyed. Yo nunca pensé en salir de mi país, nunca. Ile yote ilituogopesha sana, mpaka hivi tulikimbia mikono wazi. I always had hope. Durante 70 años, en la Agencia de la ONU para los Refugiados, hemos convertido en nuestra misión proteger a quienes deben huir para salvar sus vidas.
Esto es quienes somos. Después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU estaba en sus inicios. Europa quedó devastada. Millones de personas eran refugiadas. En las cenizas de la guerra se estableció la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados para proteger y reasentar a los desplazados. En 1951, la comunidad internacional adoptó la Convención de las Naciones Unidas sobre el Estatuto de los Refugiados. Un refugiado es alguien que se ha visto obligado a huir de su país debido a persecución, guerra o violencia. Un refugiado tiene un temor fundado de persecución por motivos de raza, religión, nacionalidad, opinión política o pertenencia a un grupo social determinado. ACNUR. El trabajo de ACNUR para ayudar a los refugiados de guerra de Europa fue reconocido con el Premio Nobel de la Paz en 1954. Los fundadores de la Agencia para los Refugiados creían que su tarea tomaría solo 3 años, pero estaban equivocados. En 1956 tuvimos nuestra primera emergencia. Los húngaros se levantaron contra la ocupación soviética y fueron aplastados. 200.000 personas huyeron del país. La descolonización en África trajo guerras de independencia, guerras civiles y guerras fronterizas, y con ellas, el desplazamiento de cientos de miles de personas. La crisis de refugiados ya no se consideraba solo una cuestión europea, y así, los fundamentos jurídicos que guiaban el trabajo de ACNUR cambiaron con el protocolo de 1967. Ahora trabajamos en nombre de las personas refugiadas de todo el mundo. En la década de 1970, ACNUR lanzó operaciones para responder a las crisis en América Latina, África y Asia. Estos esfuerzos fueron reconocidos con otro Premio Nobel de la Paz en 1981. En las décadas de 1980 y 1990 estallaron nuevos conflictos en Medio Oriente, Europa y África, y aumentó el número de personas que necesitaban ayuda y asilo. La Asamblea General de la ONU también le ha encomendado a la agencia trabajar para prevenir y reducir la apatridia en todo el mundo. Trabajamos para sacar de las sombras a millones de personas que no tienen una nacionalidad reconocida y otorgarles una ciudadanía. En el siglo XXI, ACNUR sigue creciendo, con más de 17.000 funcionarios ayudando a las personas en unos 135 países. Pero se nos necesita ahora más que nunca. El 1% de la población mundial está desplazada. Siria sigue fracturada por la guerra civil. Sudán del Sur, la nación más joven del mundo, ha visto a más de 3 millones de personas expulsadas de sus hogares por el conflicto. Casi 1 millón de rohingyas de Myanmar han buscado protección en Bangladesh. En todo el mundo, los venezolanos han cruzado fronteras, ríos y montañas para encontrar seguridad. Y la continua inestabilidad en Afganistán convierte a su población en uno de los mayores grupos de refugiados. Casi 80 millones de personas huyen de conflictos, violencia y persecución. 26 millones de ellos son refugiados. Las cifras siguen aumentando y estamos a la altura del desafío. A medida que evolucionan los conflictos en el mundo, nuestra respuesta también ha cambiado. Entendemos que la paz y la estabilidad son de interés para todas las naciones y que ayudar a las personas refugiadas es nuestra responsabilidad compartida. Con el Pacto Mundial sobre Refugiados, nos hemos comprometido con este enfoque. Adoptado por la Asamblea General de la ONU en 2018, el pacto reúne a gobiernos y a organizaciones internacionales con el sector privado, la sociedad civil y los propios refugiados para construir un futuro mejor. Respondemos a las crisis humanitarias, pero miramos más allá de ellas, hacia soluciones sostenibles y apoyo duradero, incluyendo el acceso a la atención médica, la educación y el empleo. Hoy, junto con más de 900 agencias socias y con el apoyo de nuestros donantes, gobiernos y personas como ustedes, en ACNUR hacemos frente a nuestra tarea. Protegemos a las personas refugiadas y les ayudamos a prosperar. Esa es nuestra misión. Es quienes somos. Bueno, este es un video, como vieron, por los 70 años de aniversario de la creación del ACNUR.
digamos, el ACNUR fue creado en 1950, un año antes que la convención. Pudiendo pasar a la que sigue, a ver. Ahí va. Entonces, ahora vamos a ver que hay algunas cifras que están en el video que vamos a revisarlas o actualizarlas, pero de todas maneras sigue siendo un video como que repasa un poco toda la historia, un poco del desplazamiento forzado, de cómo se creó este régimen de protección en el contexto europeo, y que adelanta un poco también parte de lo que estaba en el tema que nos habían propuesto para hablar de hoy, que era el rol y el mandato de la ACNUR, ¿no? Entonces, digamos, también para introducir la temática, hay una pregunta como válida que tiene que ver con Juan, cuando hablamos de desplazamiento forzado, y esto también se veía en el video, de números. Digamos, hablaba el video de números muy altos de personas desplazadas por la violencia y el conflicto, ¿no? Que en el momento que el video se hizo era 80 millones, ahora vamos a ver que esta cifra sigue subiendo, lamentablemente, y una parte de esas personas son personas refugiadas. Y ahí hay como esta pregunta sobre lo forzado o lo voluntario de determinados desplazamientos, ¿no? Y por qué importa a veces esta diferencia. Hoy por hoy hablamos bastante de, digamos, lo que llamamos desplazamientos, flujos mixtos de personas migrantes y refugiadas, en el sentido que están utilizando muchas veces las mismas rutas, los mismos medios de transporte, los mismos canales o lugares de migración en forma irregular, al margen, digamos, en pasos no habilitados, etc., pero por razones diferentes, ¿sí? En eso que llamamos como el flujo mixto, puede haber personas que viajan, algunas, digamos, porque están huyendo de su país, porque están escapándose de una situación que pone en riesgo su vida, su seguridad o su libertad, personas que están viajando con motivos de reunificación familiar, por motivos laborales, digamos, o saliendo de otro tipo de situaciones, que muchas, además la complejidad es que muchas veces, digamos, hay más de un motivo o es multicausal ese desplazamiento. Pero vamos a ver que, digamos, esto tiene una importancia o una implicancia en términos de las obligaciones de los estados y de la protección que le corresponde a cada una de estas personas bajo los distintos, digamos, estatutos de protección. Entonces, en ese sentido, las personas que llamamos refugiadas están huyendo o no pueden volver, ¿sí? A veces eso es importante también tenerlo en cuenta. No solo son refugiadas las personas por los motivos por los que salieron, sino que a veces tenemos que tener una perspectiva de futuro respecto a los motivos por los cuales no pueden regresar, ¿sí? Independientemente de los motivos por los que salieron. En ambos casos, esto tiene que deberse a situaciones que amenazan de manera grave sus derechos humanos, su vida, su seguridad o su libertad. Ahora vamos a ver cuáles son esas definiciones de refugiados, y sobre todo cuáles son esas que aplican en Argentina. Y las personas migrantes sí se trasladan por otros motivos, la búsqueda de mejores oportunidades, que no excluye también, o sea, las personas refugiadas también están huyendo y están buscando mejores oportunidades, y en ese sentido no es excluyente. Después, una vez que están y que tienen protección, tienen las mismas necesidades, surgen ahí las mismas necesidades que con cualquier otra persona u otra familia. Pero priman otro tipo de motivos, ¿no? Las personas migrantes laborales, por estudios, familiares, etc. Y como les decía, las personas refugiadas tienen un régimen de protección especial y obligaciones que surgen para los estados a partir de su identificación. Ya lo adelantó un poco el video, digamos, cuál es el rol y el mandato del ACNUR. El ACNUR tiene un mandato otorgado por la Asamblea General de Naciones Unidas. El video también lo decía, el ACNUR fue creado por 3 años inicialmente, ¿sí? A la espera de que, bueno, se resuelve la situación de las personas refugiadas después de la Segunda Guerra Mundial, y cerramos la operación del ACNUR, ¿no? Esto no fue así. Entonces, fueron surgiendo nuevos conflictos, el mandato del ACNUR se fue prorrogando, hasta que en un momento la Asamblea General le otorgó al ACNUR un mandato, digamos, indefinido. Porque esto, digamos, se veía que la situación de las personas refugiadas, por el contrario, seguía creciendo, y los conflictos que generaban
desplazamientos forzados seguían aumentando o seguían sin resolverse con conflictos prolongados. Entonces, en ese sentido, hay dos acciones principales, dos mandatos principales que tiene el ACNUR, que son los de brindar protección internacional y buscar soluciones duraderas. Para este grupo de personas, o sea, el mandato se fue ampliando respecto a quienes el ACNUR brinda protección. El video también lo adelantaba, ¿no? Esto, por ejemplo, de las personas apátridas, personas desplazadas internas, personas retornadas. Fueron mandatos que se fueron ampliando posteriormente, o sea, la Asamblea General fue ampliando ese mandato al ACNUR, que era inicialmente principalmente para personas refugiadas. El ACNUR tiene también una responsabilidad de supervisión de la aplicación del derecho internacional de refugiados por parte de los estados, y va de la mano como contraparte con una obligación, que esto surge de la propia Convención de 1951 sobre el Estatuto de los Refugiados. Hay una obligación de los estados de cooperar con el ACNUR, ¿sí? Y digamos, ese artículo de la Convención establece algunas cuestiones específicamente en cuanto a legislación, estadísticas, etc. Y a cooperar con el ACNUR en el ejercicio de su mandato. Y acá hay, digamos, un detalle respecto del mandato que tiene el ACNUR, que es el único organismo del sistema de Naciones Unidas que tiene un mandato doble, igual, que es el de brindar protección bajo su propio estatuto, ¿sí? Le decimos brindar protección bajo mandato. El ACNUR tiene un estatuto del 1950, ¿sí? Y en países donde no hay sistemas de asilo, como en este caso en Argentina, por ejemplo, hay una legislación, una Comisión Nacional para los Refugiados, hay un procedimiento, una institución que protege, que tiene la función de brindar protección, pero hay países donde no hay, por ejemplo, el ACNUR, este es uno de los supuestos en donde el ACNUR realiza esta tarea, reconoce a personas refugiadas bajo su mandato, ¿sí? Entonces, y esta doble supervisión, a su vez, doble mandato por la supervisión que tenemos también de la aplicación del derecho internacional de refugiados. Vamos a ver ahora, entonces, cuáles son esas definiciones, quiénes pueden ser personas refugiadas, ¿no? Esta imagen lo que quiere decir es, de alguna forma, que cualquier persona puede ser una persona refugiada. Y que, digamos, esto lo estamos viendo también muy recientemente en cuanto a cómo pueden surgir, digamos, situaciones, conflictos que generen en países donde uno de repente no lo estaba esperando, una situación que haga que las personas tengan que salir buscando protección internacional. Y además, siempre digo esto también, si ustedes tienen inquietud de verlo, en la página de ACNUR están las estadísticas de población refugiada por país de asilo y por país de origen, ¿sí? Por país de acogida o por país de origen, y prácticamente si buscan las personas refugiadas por país de origen o solicitantes por país de origen, van a ver que están prácticamente todos los países del mundo. De todos los países del mundo hay algún caso que está en algún lugar del mundo buscando protección, ¿no? Entonces, esto también es un dato interesante. Entonces, hay dos definiciones principales de quienes pueden ser personas refugiadas. Uno es la definición que conocemos como clásica o convencional, que es la que está en la Convención de 1951, que es aquella que, debido a fundados temores de persecución, ¿sí? Por alguno de estos 5 motivos, que ahora los vamos a enumerar, se encuentre fuera del país de su nacionalidad o el país de residencia habitual, y a causa de dichos temores no pueda o no quiera acogerse a la protección de ese país. Los motivos por los cuales, digamos, que están establecidos en la Convención son estos 5, o sea, no hay otros, ¿sí? Hay que entender algunos de ellos también a la luz del desarrollo progresivo del derecho internacional de los derechos humanos. O sea, hay conceptos como raza, que hoy, por ejemplo, ya no estamos usando, o sea, en otros instrumentos más actuales de derechos humanos, pero bueno, digamos, hay que leer este documento como una convención hija de su
de su tiempo, es anterior, digamos, a todos los pactos de Naciones Unidas sobre derechos humanos o al sistema interamericano, ¿no? 1951. Entonces, los motivos son de raza, religión, nacionalidad, pertenencia a determinado grupo social u opiniones políticas. Entonces, acá se tienen que dar todos estos elementos para decir que la persona encuadra en la definición de refugiado. Entonces tiene que estar fuera de su país, haber cruzado una frontera internacional, tiene que haber fundado temores de persecución, ¿sí? Cuando hablamos de temores fundados, estar fundado en la situación del país de origen, o sea, hay un elemento como más objetivo del análisis de ese temor, y tiene que ser un temor de persecución, no de otro tipo. La convención no define qué es persecución, pero digamos, hay ya todo un cuerpo de desarrollo sobre el alcance de persecución, que se entiende como una violación grave de los derechos humanos o una amenaza a la vida, seguridad o libertad. Y que no pueda o no quiera acogerse a la protección de ese país. O sea, hay como estas dos elementos, ¿sí? No querer o no poder. Ahí no sé si alguien se anima a ensayar por qué la convención tiene estas dos expresiones. ¿Por qué dice que no pueda o que no quiera acogerse a la protección de ese país? ¿Qué se les ocurre? Que no quiera, por ahí tiene desconfianza, no confía. Yo supongo que por las mismas razones que, a ver, si hay un temor fundado, no va a ir al mismo estado, o a ampararse en el mismo estado donde una persona quiere escapar. Exactamente, claro, tiene que ver con eso. O sea, si el agente de persecución está en digamos, en alguna parte del Estado, es el Estado el que no está, digamos, el que está precisamente poniendo en riesgo a esa persona, no podemos pedirle que acuda a esas mismas autoridades a solicitar protección. Eso sería que no quiera, o sea, ahí entendemos por qué puede no querer, y por qué no puede, bueno, tiene que ver cuando no están disponibles esos mecanismos de protección, ¿no? Cuando estamos hablando de un Estado fallido, un Estado que no tiene instituciones en condiciones de brindar esa protección. Entonces, por eso están estas dos expresiones. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta respecto a esta definición. Si no, También tendrá que ver con el estado de vulnerabilidad de la persona, ¿no? Además, en cuánto está de vulnerable frente a esta situación. Sí, el no poder acá no tiene tanto que ver con la persona, pero sí más con las capacidades del Estado, claro, de proteger. Pero eso también es como parte del análisis. Claro. La otra definición, y después vamos a ver, o ya lo adelanto, ambas definiciones, tanto la definición convencional como esta definición que llamamos ampliada o regional o de Cartagena, están incluidas en la Ley de Refugiados de Argentina, ¿sí? O sea que para la Argentina una persona refugiada es una persona que puede encuadrar en la definición que vimos recién, o en esta, bueno, veamos, en ambas, pero cualquiera de las dos que la persona, digamos, que los hechos del caso encuadren, esa persona es refugiada y bajo el mismo estatuto de protección. Esta definición es una definición recomendada por la Declaración de Cartagena de 1984, que se dio, digamos, como resultado de los procesos de paz en Centroamérica, ¿sí? En los principios de los 80. Y ahí, digamos, por las características del conflicto en ese momento y del desplazamiento forzado que había, y las características o el perfil de la población, se recomendó que se tenga en cuenta una definición precisamente ampliada de protección, que tiene un antecedente también en el continente africano. Ya había una definición ampliada de refugiado. Esta definición hoy forma parte de la legislación nacional de 15 países de la región latinoamericana, o sea que pasó un instrumento que tenía una discusión sobre su, digamos, si era un instrumento vinculante, no vinculante esta declaración, hoy está, digamos, en las leyes indiscutibles que forma parte de las normas de protección de personas refugiadas de 15 países de las Américas. Entonces, bajo esta definición,
son refugiadas también las personas que han huido de sus países de origen porque su vida, seguridad o libertad fueron amenazadas por uno de estos 5 eventos situacionales que ustedes están viendo. La violencia generalizada, la agresión extranjera, los conflictos internos, la violación masiva de los derechos humanos u otras circunstancias que hayan perturbado gravemente el orden público. Como podemos ver, hay 4 de estos eventos situacionales que tienen alguna, digamos, que podríamos decir, tienen una referenciación en el derecho internacional humanitario, dentro de lo que son los distintos espectros de situaciones de conflicto o de violencia. No necesariamente están en los mismos términos, ¿sí? Como vemos, por ejemplo, conflictos internos, la definición no dice conflictos armados internos, con lo cual no necesitamos que en el país se haya declarado oficialmente que hay un conflicto armado interno, sino por eso utilizamos las definiciones del derecho internacional humanitario como referencia. Y el otro evento situacional tiene que ver con la violación masiva de los derechos humanos, y ahí como, digamos, se puede tomar como referencia elementos del derecho, del sistema universal de derechos humanos, y también algunos elementos del sistema interamericano de derechos humanos. Entonces, esta es una definición también más amplia, como con una mirada más objetiva, o sea, en verificar que hay una amenaza en la vida, seguridad y libertad, y que están presentes algunas de estas situaciones. Ya acá no vemos ese elemento del temor, etc., ¿no? Entonces, como volviendo, estas eran las 2 definiciones de personas refugiadas, como había dicho hace unas diapositivas atrás. El ACNUR tiene un mandato también más amplio sobre otras personas, que llamamos personas de interés, que son las personas solicitantes de asilo, solicitantes de la Comisión de Refugiados, o sea, aquellas que iniciaron una solicitud, pero que su caso está en trámite, todavía no ha sido resuelto, no ha sido decidido por la autoridad competente. Personas apátridas también, que es la definición es de toda persona que no es considerada como nacional suyo por ningún Estado, de conformidad con la legislación. Argentina también tiene una legislación, una ley sobre de protección de personas apátridas. La competencia también la tiene la Comisión Nacional para los Refugiados, para la determinación de ese estatuto. No voy a hablar de apatridia en esta ocasión, pero simplemente para que lo tengan presente. Y el ACNUR también tiene mandato bajo determinadas circunstancias con personas desplazadas internas, ¿sí? Que son aquellas que, en este caso hablamos solo de personas desplazadas por la violencia, los conflictos, no estamos hablando de desplazamientos, por ejemplo, por efectos del cambio climático o desastres, etc. ¿Sí? Estamos hablando siempre del supuesto de violencia o conflictos. Los motivos pueden ser los mismos, pero simplemente no han cruzado una frontera internacional, con lo cual la protección queda como responsabilidad del Estado, bajo, digamos, cuya jurisdicción se encuentran todavía las personas. Vamos a hacer, digamos, entrar un poco más en las características de lo que es la protección internacional, sobre todo enfocándonos en protección internacional de personas refugiadas, ¿sí? La protección internacional es un concepto un poco más amplio, que tiene que ver con todas las medidas o las acciones que están orientadas a asegurar el acceso a los derechos de las mujeres, los hombres, niños y niñas, que son personas de interés del ACNUR. Es una protección, esto es importante, es una protección subsidiaria, es decir, estamos hablando de supuestos en donde las personas no encuentran protección en su país de origen o país de residencia habitual si son personas apátridas. Entonces, es subsidiaria a la protección nacional que no está disponible. Entonces, por decirlo de alguna manera, o sea, la comunidad internacional para estos casos estableció que va, digamos, este estatuto de protección específico para las personas refugiadas. Tiene un ancla, digamos, el principio fundamental de la protección internacional es el principio de no devolución, ¿sí? Digo que es un concepto más amplio porque el principio de no devolución lo vamos a encontrar en otros instrumentos. Ahora voy a hablar un poquito más de este principio.
de derechos humanos, por ejemplo, o sea, la Convención contra la Tortura también incluye el principio de no devolución, aplica a todas las personas, independientemente de si son refugiadas o no. Pero en cualquier caso, siempre que hablamos de protección internacional complementaria, la característica distintiva que tiene que tener siempre es el principio de no devolución. Ahora vamos a ver un poco de qué se trata. Como les decía, entonces, volviendo a esto, y en relación con lo que hablábamos antes de la definición de refugiado, el país de origen o de residencia habitual es incapaz de brindar protección o no muestra disposición cuando, digamos, es el agente de persecución. Y ahí el estado de acogida o el estado de recepción, o sea, donde la persona se presenta, en principio, digamos, en sus fronteras, y ahí está bajo su jurisdicción, es el estado responsable de brindar protección, ¿sí? Y en ese sentido, la protección, ¿sí?, que se brinda es el asilo. Y acá quiero también hablar de un poco de este concepto que a veces hay como, digamos, cierta discusión, si es refugio, refugiado, asilo, etcétera, ¿no? Y acá, como estamos en el Colegio de Abogados, vamos a usar la terminología precisa. O sea, la palabra en español refugio no existe. Refugio es de los perritos o de otros animalitos, ¿sí? No hay en ningún instrumento internacional una palabra que sea refugio. Entonces, cuando hablamos de la protección que se le brinda a las personas refugiadas, es el asilo. Y hablamos de la determinación de la condición de refugiado o de un procedimiento de asilo. Y hablamos de asilo en este caso porque es bajo el régimen del sistema interamericano de derechos humanos, ya está considerado como un derecho individual y autónomo. ¿Sí? Hay un artículo específico que habla sobre el derecho al asilo. Entonces, ya está muy zanjada esa discusión y hay jurisprudencia de la Corte Interamericana, tanto contenciosa como consultiva, ¿sí?, que nos permite como decir esto muy claramente. Hay una cuestión más histórica que tampoco vamos a entrar ahora. Digamos, siguen existiendo las convenciones latinoamericanas de asilo de entonces, ¿no?, que era como una cuestión ya más arbitraria, digamos, que quedaba muy al arbitrio de las autoridades nacionales, casi como un acto de alguna rémora del acto del príncipe que le daba asilo a quien quería, de donde quería, digamos, a partir de establecer que hay un derecho humano a buscar y recibir asilo, hay ciertas obligaciones para el Estado que ya, digamos, limitan esa discrecionalidad y que, digamos, lo que implica en términos de obligaciones es que tiene que haber un debido proceso y que tiene que haber una serie de cuestiones. Entonces, el derecho como tal a buscar asilo implica el derecho de poder solicitar, ¿sí?, poder presentar una solicitud, poder pedirlo, cuando se encuentre, como dijimos, bajo jurisdicción de ese Estado, sin discriminación, y esto implica el principio, ya entra a jugar ahí el principio de no devolución y el no rechazo en la frontera o la devolución, sin que el Estado haya hecho un análisis de esa solicitud, ¿sí?, con las debidas garantías, porque también ahí, digamos, también ahí ya como está muy claro que cualquier procedimiento judicial o administrativo, que este sería el caso, tiene que contar con las garantías del debido proceso. Y el derecho a recibir asilo, ¿sí?, la otra parte, que son inescindibles además, implica la obligación del Estado de, digamos, analizar ese caso y otorgar la protección, reconocer la condición de refugiado, siempre que se cumplan los requisitos y condiciones. Dijimos, bueno, tenemos una definición, la persona presenta X determinados hechos, entonces tengo que hacer el análisis, y si esos hechos están encuadrando en la definición, tengo que reconocer la condición de refugiado. Básicamente esto sería, digamos, como muy rápidamente. Para entrar entonces un poco más en lo que implica el principio de no devolución, que dijimos es como la característica distintiva y el corazón de la protección internacional de las personas refugiadas, y qué obligaciones surgen a partir de ahí. Este principio, el contenido que tiene, que es: los Estados no podrán devolver a ninguna persona solicitante de la condición de refugiado o refugiada,
o, digamos, y esto entra, dentro de esto también entra la persona que se acerca y intenta ya frente a la primera autoridad que tiene, solicitar la condición de refugiado, ¿sí? Aún si todavía no está formalizada. El Estado hoy tiene un deber de diligencia de identificar y de permitir el acceso al procedimiento. Entonces, no pueden devolver a esa persona, y la Convención dice, en cualquier forma, a las fronteras de territorios donde su vida, su libertad están en riesgo o amenazadas, ¿sí? Y en cualquier forma, bueno, quiere decir algo, quiere decir de ninguna manera, ¿no? ¿Por qué? Y estas formas, ¿cuáles pueden ser? Una devolución directa, indirecta, una devolución inclusive oficial, ¿no? Una expulsión migratoria, la extradición, el rechazo en las fronteras sin hacer un análisis de esa petición. Directa o indirecta esa devolución es, si muchos estados lo que alegan es, bueno, pero no estoy devolviendo a esa persona al país de origen, ¿sí? La estoy devolviendo al país fronterizo o al país de procedencia. Bueno, si en ese caso el Estado no se asegura que esa persona no va a acceder a protección en el país al cual la está planeando devolverla, digamos, o no tiene un acuerdo de retención con garantías, etcétera, podría estar incurriendo en una devolución indirecta y en una violación del principio de no devolución. Sí. En ese caso, la cuestión de la devolución indirecta aplicaría o regiría en un supuesto de devolución por vía marítima. Supongamos una embarcación va del país de origen a otro sector y no importa el medio de transporte, digamos. No iríamos en la frontera, sino en las mismas internacionales, donde vamos a cumplir el país del sector los rechaza in limine al inicio. Claro, eso sería un rechazo en la frontera, también es un incumplimiento del principio de no devolución. Después ya está la cuestión de, digamos, a dónde se realiza la devolución, si es que hay una devolución. Pero acá es independientemente del medio de transporte que se utilice, digamos, sí. Y como les decía, bueno, pueden encontrar otras formas del principio de no devolución bajo otros instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos, que tienen un alcance absoluto, como el artículo 3 de la Convención contra la Tortura. Voy a pasar, quiero ver cómo estoy de tiempo, pero me parece que voy a pasar un poco rápido esto de, digamos, simplemente a decir de manera más general que a partir de esto que estamos contando aparecen, como les decía, obligaciones para los estados, ¿sí? Y por eso muchas veces hay tanta tensión o tanta disputa en determinar si las personas son migrantes o son refugiadas, porque como vemos, si decimos que esas personas tienen necesidad de protección internacional como refugiadas, el Estado tiene un set de obligaciones específicas que surgen. Que no las tienen si esas personas decimos que son migrantes, que de todas formas tienen protección las personas migrantes bajo, digamos, esto tiene que cumplir con todos los, digamos, bajo el sistema de derechos humanos, tiene que respetar los derechos humanos de las personas migrantes, no quiere decir que tengan cualquier tipo de tratamiento. Pero estas obligaciones específicas, que resultan casi en muchos casos como una excepción, por ejemplo a las normas migratorias, ¿no? O sea, dijimos bajo este principio de no devolución, o el otro principio, voy a hablar, menciono algunas cositas específicas para que ustedes vean, o sea, hay otro principio en la Convención, que también está en la ley argentina, que es el de no sanción por el ingreso irregular. Bueno, en general los estados tienen la potestad soberana de decidir quiénes pueden ingresar en su territorio y bajo qué condiciones. Pero si esa persona tiene necesidad de protección internacional como refugiado, hay un principio que es este de no sanción por el ingreso irregular, ¿no? Entonces, y aparece la prohibición de, bueno, de no rechazo en la frontera, de no expulsión bajo ciertas, con ciertas limitaciones, el principio de confidencialidad, ¿sí? Que tampoco rige respecto de otros procedimientos, sobre todo confidencialidad respecto a las autoridades del país de origen. Doctora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí. De eso? Juliana está bien. Juliana, durante 2 años Argentina tuvo las fronteras cerradas. Sí. Y obviamente por la crisis humanitaria, por ejemplo, en Venezuela siguieron pasando muchos migrantes y refugiados. Desde Migraciones y la sede central están queriendo, digamos,
mediante resoluciones administrativas, notifican a las personas que van a hacer los trámites que entraron al país durante ese periodo de tiempo y los obligan por un lapso de 30 días a irse del país y volver a ingresar para regularizar su situación. Esas resoluciones se pueden atacar, digamos, bajo estos principios o por ser el control migratorio tienen que contestar sobre esto. Te digo porque yo trabajo también con muchos refugiados inmigrantes y hay muchos casos de estos últimamente, y también están sobre solamente venezolanos, no sobre otros países. Sí, está muy bien la pregunta. Depende, a ver, si vos me decís si se pueden atacar, sí, se pueden, digamos, en el sentido de presentar recursos o apelaciones, eso depende de los casos. O sea, si se puede un caso, cuando se presenta un recurso, incluir argumentos que tienen que ver con protección internacional, eso va a depender de cada caso individual. Ahí habría que hacer un análisis de los motivos por los cuales, digamos, si hay motivos por los cuales esas personas salieron de su país que tengan que ver con la definición de refugiado, que requieran protección internacional, o motivos por los cuales no quieren regresar a su país. Que también habrá que indagar ahí, digamos, cuál fue su trayectoria, etc. Puede haber algunos casos, puede haber casos, ahora vamos a hablar, si querés, lo dejamos como medio ahí, porque voy a hablar un poquito de la situación de Venezuela, que están trayendo los casos de Venezuela, y voy a hablar un poco del impacto que tuvo la pandemia en la protección internacional de las personas refugiadas. ¿Sí? Y cualquier cosa, si no se responde de toda la pregunta, después podemos hablar alguna cuestión más bilateralmente de cuestiones estratégicas. Entonces, voy a hablar un poquito del panorama global y regional del desplazamiento forzado. ¿Sí? Cada año la ACNUR presenta este documento, que se llama Tendencias Globales de Desplazamiento Forzado, se presenta para el 20 de junio, que es el día que se conmemora el Día de las Personas Refugiadas. Entonces, presenta la situación del año anterior. O sea, este 20 de junio se presentó, digamos, la del 2021, ¿no? Entonces siempre está un poquito desfasado, y hay algunas situaciones de conflicto o de crisis sobre las que tenemos información periódica que por ahí no están en esta publicación. Pero si tienen interés, esto lo encuentran en internet completo a la publicación de Tendencias Globales. Con la pandemia, la publicación en papel disminuyó sustancialmente, creo que en todos los ámbitos. Entonces no tenemos números en papel, antes teníamos en la publicación. Entonces, este es un poco el resumen. Si se acuerdan, en el video que vimos al principio, que se hizo para 2021, el video decía que había 80 millones de personas desplazadas por la fuerza. Este es el número cuando se publicó esto el 20 de junio, sin considerar la situación de Ucrania. Porque como les decía, este informe cierra en diciembre, cerró en diciembre de 2021. Entonces, nada, es un número que sigue creciendo de manera exponencial. Como había dicho también en el video, estamos hablando de todas las personas desplazadas por la violencia y los conflictos a nivel global. Una parte de ellas son refugiadas, ¿sí? Otra parte son personas desplazadas internas, es decir, que no han cruzado una frontera internacional. En este caso tenemos un poquito más de 27 millones de personas refugiadas de este total. El número actual de desplazamiento quiere decir que una de cada 78 personas en el mundo, para el final del año pasado, estaban desplazadas por la fuerza, por los conflictos, por la violencia, y que el número se incrementó en 2021 respecto de 2020 un 8%, aún con la pandemia de por medio, ¿no? Que implicó, entre otras cosas, como decía el compañero, un cierre muy fuerte y nunca, digamos, visto, sin precedentes de las fronteras. Algunos datos también que son interesantes para analizar, sobre todo para desarmar algunas cuestiones que por ahí pueden ustedes ver muchas veces
en la prensa, ¿no? O algunos prejuicios que se van armando alrededor de la situación de las personas refugiadas. Hay una tendencia que ya viene hace muchísimos años, que es que alrededor, bueno, en este caso 72%, pero digamos, de hace años que vengo dando estas charlas, y entre el 75, un poquito más, un poquito menos, de las personas refugiadas permanecen en los países vecinos a su país de origen. ¿Sí? ¿Esto de qué nos habla? O sea, que no hay una, digamos, como podemos leer muchas veces, olas o palabras, digamos, que se utilizan, que siempre tienen que ver con fenómenos naturales y no de movilidad humana, hacia regiones del norte global o de países, como quieran llamarlos, más desarrollados, ¿sí? Vamos a ver ahora que los países de conflicto en general están en regiones, inclusive donde los países vecinos que abren sus puertas, que abren sus fronteras y que están acogiendo al mayor porcentaje de población refugiada, son países que muchas veces no tienen todas los recursos y las capacidades para responder a esas situaciones. Por eso la importancia también de la cooperación internacional, y ahí hablaba también el video del Pacto Global sobre refugiados, y digamos todo lo que trae el pacto respecto a avanzar en la solidaridad y la carga compartida. Ahí está también actualizado a diciembre de 2021 de nuevo el listado de los principales países de acogida. En primer lugar Turquía, con la población siria, pero en este momento, digamos, este ranking cambiaría con la situación de Ucrania, que ahora vamos a ver. En Colombia aparece también ahí con la población venezolana. Y después hay estos países, o este cálculo en relación con la población, ¿no? Y ahí cómo cambia todo. Por ejemplo, el país que tiene la mayor proporción de personas con necesidades de protección internacional respecto de su propia población nacional es Aruba, y Aruba y Curazao están en segundo lugar, ¿no? Que son pequeños países insulares que tienen una población que respecto a su propia población nacional es muy alta de personas que necesitan protección. Los principales países que recibieron nuevas solicitudes el año pasado, ¿sí? No solo acá no es país como el país de acogida, sino que recibieron mayor número de solicitudes registradas de personas en el sistema de asilo. Ahí vemos también algunas cosas interesantes que no habían aparecido nunca, como Costa Rica, recibiendo ese número hasta 2021, hoy es más alto el número, prácticamente la totalidad de personas de Nicaragua. El otro cuadro también me parece interesante porque, digamos, siempre decimos, y acá habría que incluir ahora a Ucrania en este tratado, si se resolvieran 5 de estas crisis a nivel global en el mundo, tendríamos una disminución de las personas con necesidades de protección internacional a nivel global muy alta, ¿sí? O sea, hay una concentración respecto de un grupo de países que están generando el mayor número de personas refugiadas. Otro dato que también nos parece muy interesante este año es que como los niños y las niñas, o sea, entre 0 y 17 años, tienen una representación desproporcionada. Los niños y las niñas desplazados por la violencia y los conflictos tienen una representación desproporcionada respecto a la proporción de niños y niñas a nivel global mundial, ¿sí? No aparece tanto en otros rangos etarios, ¿sí? Pero en los niños y las niñas, como ven, representan un 30% de la población mundial, pero más del 41%, representan más del 40% de la población desplazada por los conflictos. Esto también es importante verlo, ¿no? Porque cuando hablamos también de determinados prejuicios que se generan alrededor de la figura de las personas refugiadas, pensamos que más del 40% son niños y niñas. Bueno, este dato, si bien digamos, había un énfasis en la presentación de videos de Ucrania, para nosotros es muy importante también visibilizar la situación de la región,
porque estamos frente a una situación como sin precedentes en toda la historia de la región de las Américas. En este momento representamos el 20% de la población de interés de ACNUR a nivel global, y esto es debido a distintas situaciones, o sea, no solo la situación de Venezuela, que ahora vamos a ver más en detalle la situación de Venezuela, pero también hay estas cifras hasta hace unos meses, más de 1 millón, 1.1 de personas refugiadas y solicitantes del norte de Centroamérica y Nicaragua, o sea, me refiero a El Salvador, Honduras, Guatemala y Nicaragua. En este momento hay más de 150.000 solicitudes de personas de Nicaragua, como vieron, la mayoría están en Costa Rica, pero hay también en otros países. Honduras y El Salvador también han reconocido desplazamiento interno por la violencia, ¿sí? Y el conflicto. Y Colombia es uno de los países con mayor número de personas desplazadas internas por los conflictos en todo el mundo, junto con Siria, y en este momento con Ucrania. Esto se ve bastante bien ahí, ¿no? Entonces, este es un poco como la actualización de la situación de Venezuela y de las personas venezolanas fuera de desplazadas en el extranjero. En este momento hay 6.8 millones de personas venezolanas desplazadas en el extranjero, de las cuales, como ven ahí, ya casi cerca de 6 millones se encuentran en las Américas, ¿sí? Pues hay personas que están en otros continentes. De ese total hay unos casi 2,5 millones que han obtenido algún tipo de residencia en alguno de los países. Hay casi 1 millón de personas registradas en el sistema asilo formalmente como solicitantes de la condición de refugiado, o cerca de 200.000 que han sido reconocidas como refugiadas por los distintos países. Esto, si hacemos de la cuenta, nos da que hay un número también importante de personas venezolanas que no han obtenido un estatuto regular, o sea, la posibilidad de obtener documentación, o que están en situaciones irregulares en los distintos países. Esto puede haber tenido también, una parte de esto ser producto de la situación de la pandemia y los cierres de las fronteras durante la pandemia. Para el ACNUR, todavía, digamos, el ACNUR emitió 2 consideraciones legales sobre la situación de las personas venezolanas, y entiende el ACNUR que una parte de las personas venezolanas pueden tener necesidades de protección internacional como refugiadas, y por eso planteaba que, en el caso que vos estabas mencionando, hay que ver caso a caso, pero puede haber, digamos, familias o personas, casos individuales, que puedan válidamente, o sea, que tener una solicitud válida de reconocimiento de la condición de refugiado. En el caso de, bueno, ahí hay, como pueden ver, los países que tienen mayor cantidad de población. Por supuesto, en primer lugar está Colombia, Perú también. En Perú está el mayor número de personas registradas en el sistema de asilo también. Bueno, Argentina viene bastante después de Ecuador, Chile y Brasil, ¿no? Brevemente, el impacto de COVID fue, digamos, muy importante también. Otra situación sin precedente que hemos vivido, o sea, nunca se habían visto las fronteras de todo el mundo cerradas como se vieron. En el momento más álgido, digamos, 2020, 164 países habían cerrado totalmente sus fronteras, y casi 100 de esos países no habían establecido ninguna salvaguarda ni ninguna excepción para personas que buscaran protección internacional, ¿sí? Pese a todo lo que estamos diciendo en términos de obligaciones de los estados, ¿no? Y a qué implica, inclusive en términos de un estado de excepción, que hasta aún en un estado de excepción hay ciertos derechos que hay que garantizar. Entonces, el ACNUR ahí, digamos, estuvo abogando por poder asegurar, por establecer salvaguardas para el ingreso de personas, ya sea por motivos de protección internacional o de razones humanitarias,
Y esto se vio claramente, digamos, tiene un impacto, esto del cierre de la frontera tuvo un impacto clarísimo, o sea, en un descenso casi a la mitad de la cantidad de solicitudes que se presentaron. En este momento, esto ya es, digamos, información más actual de algunos meses, puede que haya algo cambiado, pero de hace muy poquito, todavía, digamos, se hizo un análisis del impacto y de las medidas que habían establecido los países. Todavía había 20 países que seguían negando el asilo por motivos de COVID, o 17 en realidad, que continúan negando el acceso al asilo por razones que no estaban tan directamente vinculadas, pero digamos que hubo como este camino hacia el cual los países se fueron cerrando y volcándose en sí mismos, y ese proceso dejó un poco este resultado y tuvo este impacto negativo. Respecto a la situación de Ucrania, un poco actualizando, como les decía, en el informe de desplazamiento forzado no está todavía la situación de Ucrania, porque fue posterior, ¿no? A partir de febrero de este año. Entonces, hay en este momento casi 4 millones de personas ucranianas registradas para recibir protección temporal o algún tipo de régimen de protección en distintos países de la Unión Europea. Un número muy alto de personas desplazadas internas por el conflicto, es decir, no cruzaron las fronteras, pero están desplazadas en otras ciudades, tuvieron que salir de su lugar de origen. Y hay un número importante de personas registradas también como refugiadas, ¿sí? También es complejo el tema de decir cuántas personas salieron, porque hay muchos movimientos, esto lo vamos a ver en otra diapositiva, circulares, ¿no? De personas que van, como entran, salen por distintos motivos. Y entonces las estadísticas son como se suman a todo lo que vimos recién y son muy importantes. Esto era personas registradas, hay un dato ahí del Estatuto de Protección Temporal de Europa, que es la primera vez que la Unión Europea, que es la primera vez que se aplicó. Vamos a ver ahora qué implica. O sea, la Unión Europea activó por primera vez esta directiva sobre protección temporal, que implica otorgarles un estatuto de protección de esto de un año, prorrogable, y lo que hace es, de alguna manera, también comprimir los sistemas de asilo. No quiere decir que las personas no puedan presentar una solicitud de la condición de refugiado, pero como está preparada para trabajar con casos de afluencia masiva o con grandes grupos de personas, permite dar una respuesta mucho más rápida, sin perjuicio de que las personas después puedan solicitar protección internacional. Después una pregunta. ¿Cómo se maneja o soluciona el tema de los niños que por la guerra quedaron solos, completamente? Sin familia, sin padres, sin su casa, sin nada. Que andan pidiendo ayuda por el país. Niños chiquitos, ¿no? ¿Cómo lo maneja ACNUR? La verdad, esto depende, yo no podría decir, digamos, nosotros, tal como ACNUR, no es que lo manejamos nosotros, sino que eso va a depender un poco de la respuesta y las capacidades a nivel nacional, dependiendo de dónde se encuentren, claro, dependiendo de dónde se encuentren o se identifiquen esos niños o esas niñas, digamos, cuál es el sistema de protección de la niñez que hay en el país. O sea, lo que se va a hacer es buscar que entren en un sistema de protección de la niñez, de identificación, si hay o no hay, digamos, búsqueda de familiares, digamos, si hay posibilidades de reunificación familiar. Me parece que eso se va como viendo caso a caso, si es que no se puede identificar que hay familiares que quedaron en el país de origen o que están en otro país, y la posibilidad de hacer una reunificación familiar en el país a donde sea el mejor interés del niño o de la niña. Sí, ¿no? porque he visto que hay casos de familias que han pedido niños en adopción, por ejemplo. Sí, no, pero eso es como muy...
No, complicado. nosotros sí, no, Claro. eso, siempre que surge un conflicto, esto debemos decirlo, hay como una cuestión que lo entendemos de un punto de vista digamos, de buena fe y de solidaridad, y recibimos con el conflicto de Siria y no ahora con Ucrania, digamos, interés de personas que dicen, bueno, si hubiera niñas o niñas que... Claro. Pero la verdad es que nosotros, digamos, no trabajamos como de esa manera y en ese tipo Claro. de movimientos. Porque eso es un tema muy difícil. También pasa con los chiquitos que los cruzan en balsa por el Mediterráneo y aparecen los niñitos solos. Claro, bueno, pero eso, Entonces, ahí es, como decíamos al principio, la obligación ahí de protección es de los estados, de poder identificar, claro, hacer un análisis que nosotros llamamos de interés superior del niño o de la niña, y eso implica, en primer lugar, identificar si, digamos, hay familiares, dónde están, cuáles son las posibilidades de reunificación familiar, y mientras tanto brindar, digamos, todo el mecanismo de protección y de acogida inmediata, se les garantiza la acogida, digamos, Claro. todos los mecanismos de protección inmediatos y de acogida, Claro. hasta determinar, digamos, cuál es la situación en la que están y, digamos, cuáles son estas posibilidades, si es de reunificación familiar, si es de retorno, si es de los padres que están ahí. También, inclusive la Convención de los Derechos del Niño permite, en el caso que sea el interés superior para ese niño o niña permanecer ahí en ese país de acogida, que los países faciliten la reunificación de los padres con los niños. Esto independientemente de que sean o no refugiados. Y esto, bueno, también un poco vinculado con lo que vos decías, hay acá dos datos que me parecían importantes. La mayoría son personas ucranianas, pero también habrán escuchado, hay una parte de las personas que están saliendo que también son personas residentes permanentes, no ucranianas, que tuvieron, digamos, que estuvieron igual afectadas por el conflicto. La directiva de protección temporal de la que hablábamos de la Unión Europea está establecida para todas las personas con residencia permanente en Ucrania, independientemente de la nacionalidad. Sí, que por ahí estaban trabajando o estudiando. Sí. Y el 90% de las personas identificadas son mujeres y niños, ¿sí? De las personas que salieron de Ucrania y que están registradas en algunos dos formatos en los países de la Unión Europea, donde está mayoritariamente la población. No sé hasta qué hora no hablamos. Quería pasar ahora a un poco a contar sobre el régimen de protección en Argentina. Como había adelantado, Argentina es parte de la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados de 1951, es parte del Protocolo de 1967. El Protocolo del 67 lo que hizo fue levantar las limitaciones temporales y geográficas que tenía la Convención de 1951. Sí, la Convención de 1951 se pensó para el contexto europeo y con una fecha de corte simplemente respondiendo a ese conflicto. Lo que pasa es que después se vio que, bueno, la misma definición de refugiado iba a ser necesaria aplicar en la medida que aparecieron otros conflictos, entonces estas limitaciones se levantaron con el protocolo del 67. Argentina tuvo un decreto, que era el 464, que era un decreto muy breve de 1985, o sea, el retorno a la democracia. Era un decreto de una carilla que intentó establecer un primer sistema de asilo para Argentina, y el comité, lo que se llamó el Comité de Legitimidad para los Refugiados. Yo, en un dato histórico, llegué a trabajar en el Comité de Legitimidad para los Refugiados, antes de que existiera el organismo que lo sucedió, que fue la Comisión Nacional para los Refugiados, creado por la Ley 2665 en 2006. Digamos que la CONALE se creó ya entró en funciones como en 2008. Esta es una ley que todavía no está reglamentada, ¿sí? Pese a que la ley establecía que se reglamentara en el plazo de 60 días. Es una ley que, digamos, mucho más amplia, que establece un procedimiento mucho más claro,
establece los derechos también de las personas solicitantes y refugiadas, incorpora también trae como reglas de interpretación y de aplicación el marco más amplio de derecho internacional de los derechos humanos, etc., ¿no? Como habíamos adelantado, el artículo 4 incluye las dos definiciones de refugiado, la definición convencional y la definición ampliada de Cartagena, sin ninguna modificación, tal cual están en los instrumentos originales. La CONARE tiene esta composición, ¿sí? Es un organismo interministerial con representantes creada en el ámbito del Ministerio Interior, con un representante del Ministerio Interior que está delegado por resolución en la Dirección Nacional de Migraciones, un representante o una representante actualmente es un representante del Ministerio de Relaciones Interiores, una representante del Ministerio de Justicia, que está como tradicionalmente lo ejerce la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia de Nación, una representante del Ministerio de Desarrollo Social y un representante del INADE. Y participa el ACNUR y una organización no gubernamental con voz y sin voto. Es una comisión que se reúne más o menos mensualmente, con una cantidad de casos, etc. Entre las funciones de la CONARE están, en términos así como paraguas, proteger los derechos de las personas solicitantes, resolver en primera instancia el reconocimiento y la cesación. Y la cesación son los motivos por los cuales una persona deja de ser refugiada. Son taxativos, están en la Convención y están en la ley. También resolver las reunificaciones familiares y el reasentamiento, que es una de las formas de soluciones duraderas. Cuenta la CONARE con una secretaría ejecutiva, que es del área como más técnica, ¿sí? Que asiste a la comisión en todo lo que tiene que ver con los casos, la instrucción de los expedientes. La secretaría toma los casos, los registra, hace las entrevistas, y por eso tiene como distintas áreas: un área legal, el área de elegibilidad, un área administrativa y un área de atención social. Hay un reglamento, digamos, se creó un reglamento con el cual se estableció un mandato de 4 años prorrogable por una sola vez. Los cargos también tienen, digamos, se publica cuando se designa a alguien como representante para la CONARE, se publica en el boletín oficial, digamos, hay posibilidades de impugnar, o sea, hay todo un procedimiento para darle como la mayor transparencia al organismo. Brevemente, cómo funciona el procedimiento, y estos son los pasos habituales de cualquier procedimiento de determinación de la condición de refugiado. Hay una instancia de identificación y de registro, que puede ser o en la sede de la Secretaría de la CONARE, o en las delegaciones de la Dirección Nacional de Migraciones, e inclusive en las fronteras, ¿no? Una vez que la persona está registrada, la CONARE va a emitir la Secretaría un documento provisorio, que tiene una validez de 90 días y es renovable mientras dure su trámite. La CONARE, uy, acá me quedó perdido el orden, perdón. Primero va la entrevista que realiza el equipo de elegibilidad, ¿no? Pueden contar con un representante legal de la Defensoría General de la Nación. La DGN tiene una comisión específica de refugiados, de personas refugiadas y apátridas, con abogados y abogadas especializados que acompañan todo el procedimiento, e inclusive, digamos, a partir de eso también se impulsó la revisión judicial. Ahora estamos como esperando que, bueno, en algún momento se empiece a crear una jurisprudencia administrativa de lo contencioso administrativo respecto a algunos casos. En base a esta entrevista, información del país de origen, todo el estudio del caso que se hace, la Secretaría emite un dictamen técnico no vinculante que se eleva a la CONARE, quien tiene, digamos, la facultad de decidir sobre el reconocimiento o el rechazo de esa solicitud. Eso es como lo básico. A partir de ahí, obviamente esa decisión negativa se puede apelar, se va a ser resuelto por el Ministerio Interior, y después puede recurrir también a la vía judicial, como mencionábamos.
Por supuesto, como dije al principio, aplican todas las garantías mínimas del debido proceso al procedimiento de determinación de la condición de refugiado, el derecho a ser informado del procedimiento, el derecho al tiempo y los medios adecuados para presentar su caso. Ahí entra también el tema de intérprete y la representación legal, como dijimos, si la persona quisiera del equipo de la Defensoría General de la Nación. El derecho a ser oído, ¿sí? El derecho a que la decisión esté motivada. Rigen algunos principios también específicos, como dije, de confidencialidad, que no necesariamente aplica a otros procedimientos administrativos, de la misma forma que aplica para este. El derecho a ser notificado de la decisión y de los motivos para ejercer el derecho de defensa, el derecho al recurso, bueno, y también, como decíamos, recursos administrativos y judiciales. Algunos datos de estadísticas sobre la población de interés del ACNUR en Argentina. En este momento, para nosotros, ese es el número total de personas de interés, y en esto estamos sumando un número importante de personas venezolanas desplazadas en el extranjero, como independientemente de que estén en el sistema de asilo o no, ¿sí? Como dijimos para el ACNUR, las personas venezolanas son de todas maneras personas de interés. De ese número total, además, hay un poco más de 4.000 personas refugiadas reconocidas por la autoridad argentina. Hay en este momento pendientes alrededor de 11.000 solicitudes de la condición de refugiado, que la CONARE tiene pendientes para resolver. ¿Y qué más? Hay, digamos, un decrecimiento de la población total que se registró, ¿sí? En comparación con el 2020, esto también puede ser producto de la pandemia y de una disminución de la población, del ingreso de población venezolana. Sin embargo, se registró un aumento de las personas refugiadas solicitantes, o sea, de las personas en el sistema de asilo. ¿Cuáles son las nacionalidades principales de las personas solicitantes y de las personas refugiadas reconocidas? ¿Sí? Esto no necesariamente puede coincidir, como vemos. Las personas que están dentro de esas 4.000 personas refugiadas reconocidas, las principales nacionalidades actualmente son las de Colombia, las de Perú y las de Siria. El de Perú es un dato también un poco histórico, tiene que ver con refugiados reconocidos de, digamos, personas que habían salido durante la década del 90, principios de los años 2000, en otro contexto peruano, digamos. Y las personas solicitantes de asilo, o sea, dentro de esos casos, todos esos casos que están pendientes, la mitad son de Venezuela, y después hay un número de personas de Senegal, de Cuba. En este momento, bueno, acaba de cerrar hoy 2 regímenes especiales que sacó migraciones, de regularización migratoria para personas de Senegal y de países de CARICOM, Haití, Cuba, República Dominicana, y otros, que implicaban el desistimiento de la solicitud de la condición de refugiado para acogerse a estos regímenes especiales de regularización migratoria. Con lo cual ahí, hasta hace 15 días, tenían unos 2.000 casos registrados, muchos, o sea, una parte importante de esos estaban en el sistema de asilo, o sea que estas estadísticas van a salir del sistema de asilo. Ahí ven, bueno, también en números absolutos, y ya también otras nacionalidades, tanto de personas refugiadas como de personas solicitantes. Con esto yo terminaría. No sé si hay personas conectadas o no. No sé, el grupo puede ver ahí. Preguntas. Si hay preguntas en el chat o algo. Si hay preguntas acá. ¿No? No sé si hay preguntas. Si no, los voy a ver, los quiero, y las quiero, porque yo veo también a una chica. Ok, no toquen. Si hay preguntas. No hay. En el chat. No. Ay, perdón. No, el chat está en cero. Ok.
No sé si hay, digamos, aprovecho, ahora hablé un montón, capaz que hablé rápido, pero si tienen algún comentario, alguna pregunta de los temas que ¿Y estuvimos argentinos viendo. que hayan pedido asilo en el exterior? Ay, no sé, porque no nos ocupamos de los argentinos, pero pueden ver, como les dije, las estadísticas En la página y ahí ver si hay argentinos afuera, pero como nosotros no trabajamos con la población de las, digamos, del país en donde la operación se encuentra, ¿no? Sino que trabajamos con la población más receptiva, no con las personas que están saliendo, no podría decir, pero si quisieran averiguar, al menos podrían ver cuántas personas argentinas registradas como solicitantes o refugiados hay en el mundo en la página. En la página. Sí. Tengo una consulta más. Simplemente porque encuentro mucha variedad de opiniones con el tema del decreto 70. Ajá. ¿Cuál es la postura de Rubén respecto a eso? Está derogado. Sí, pero hay algunas personas, bueno, hay muchas personas que dicen que No, yo te digo en el sentido de que, claro, si fue digamos, positivo o negativo el decreto 70. claro, implicaba la restricción de algunas garantías, especialmente en los procedimientos de expulsión. Pero, digamos, no agregaba... No quiero decir eso. Quiero decir, la ley de refugiados y el reglamento de la ley de refugiados tienen herramientas para, digamos, impulsar los procedimientos de expulsión en los casos en los que corresponde, ¿no? Entonces, realmente entendemos que con las herramientas actuales que tiene el marco normativo argentino, puede perfectamente, digamos, establecerse como esos procedimientos que correspondan en los casos de personas que entren dentro de los criterios de los impedimentos que pueden implicar una expulsión y una prohibición de reingreso. Sí. Claro, no fue positivo, o sea, la implementación, aunque sea por un tiempo corto, del decreto 70. O digamos, engorroso, o quizás. Sí, nosotros, digamos que tampoco lo miramos desde el punto de vista de qué impacto puede tener en la población de personas solicitantes y refugiadas, pero básicamente, digamos, tenía una restricción de ciertas garantías que tiene la ley, que tiene el reglamento, y que, digamos, en el procedimiento que se dio mediante un decreto de necesidad y urgencia, se modificó una ley, un reglamento que tuvieron todo un proceso de trabajo muy exhaustivo y participativo, que bueno, en todo caso, podrá ser perfectible, pero me parece que ahí un poco también apuntaba a la forma en la que se dio el proceso de modificación. Algunos de los comentarios o de las críticas que tuvo oportunamente, ¿no? Y a eso me parece que también apuntó la derogación y a poder utilizar las herramientas que ya existen en el reglamento, que, bueno, están ahí. Perfecto. Y que después tiene que ver más con cuestiones de, si se quiere, operativas, logísticas, etcétera, y las dificultades que puede tener en Argentina y en cualquier otro país la ejecución de ese tipo de procedimientos. No hay entonces preguntas en el chat, ¿no? No. Entonces, habíamos dicho que era, me iba con el ¿no? ¿De acá? Sí. Ok. Sí. ¿Qué tiene que hacer la gente, los chicos o quien esté interesado en ayudar o a participar con ACNUR? El que quiera comenzar a trabajar con ACNUR. Me parece que hay varias cosas, depende también de las edades. Sí. Para que puedan hacer. Primero diría, y acá mi colega, que a mi colega que también puede ayudar, pero hoy por hoy lo primero es, me parece, mantenerse como la persona que esté interesada, informada sobre el trabajo de la ACNUR, el trabajo de la ACNUR en Argentina o en el país donde esté,
hoy por hoy también un pedido importante es como, bueno, estén atentos a las redes, difundan información correcta y chequeada, ¿no? También hay mucha información que circula. Esta es la idea, nosotros queremos Claro. divulgar lo que hace ACNUR, pero también está bueno que dijeran los que quieran participar y ayudarnos. También, ¿no? digamos, ¿Cómo tienen que hacer? depende de qué tipo de ayuda, participación, o sea, también si es por cuestiones Para ir a laborales, trabajar tienen que directamente estar a atentos también. la zona. Sí, las publicaciones que se hacen respecto de puestos que se van abriendo, eso también se está hoy por hoy usando mucho las redes, en perjuicio de otros medios donde circulan los puestos. Y también está la fundación, existe la Fundación Argentina con ACNUR, que tiene distintos tipos de actividades, y sobre todo tiene, digamos, un foco muy importante puesto en la recaudación de fondos para apoyar el trabajo del ACNUR. Ese para nosotros también es un elemento como fundamental. Para hacer todo el trabajo que hacemos, necesitamos contar con los recursos. En este momento, como ustedes ven con el panorama global que tenemos, los recursos este año, digamos, se destinaron a responder a una crisis que nadie esperaba, que no estaba en los planes, y de hecho, digamos, hay una preocupación porque digamos, de 2021 a 2020 hay alrededor de 20 crisis y conflictos en el mundo, algunos nuevos, algunos prolongados, que están también con muchas dificultades de poder contar con los recursos para responder, porque, como decía, bueno, se están destinando o haciendo muchos esfuerzos para responder a una situación que no estaba en los planes, ¿no? Entonces, digo esto porque bueno, la Fundación Argentina tiene un foco importante en cuestiones de recaudación de fondos de distintas maneras. Y no sé, mis colegas, por ahí hay alguna otra, algo más que se te ocurre que... No, me parece, sí, la Fundación tiene su página, tiene mecanismos de recaudación, ya sea directa a personas individuales, y también trabaja mucho con el sector privado para poder también, digamos, sumarlos a lo que es la estrategia de trabajo del ACNUR. El ACNUR sí es un organismo que, digamos, todos sus proyectos e intervenciones lo hace con donaciones, ¿no? Y es donaciones de los estados que aportan digamos, a las distintas programas y proyectos del ACNUR, y donaciones de particulares también. Entonces, por eso la importancia, fundaciones como Argentina, Fundación ACNUR Argentina, hay también en España, en Estados Unidos, en Canadá, o sea, es algo que la ACNUR hace habitualmente para poder traccionar la fuerza, ¿no?, del sector privado y de privados que quieran también sumarse. Así que bueno, esa es una estrategia, y lo que mencionaba Juliana también, que me parece importante, todas las publicaciones de puestos y colaboraciones y demás se publican también en la página oficial de la ACNUR, a través de sus redes, y bueno, en las Américas suele haber bastantes publicaciones de puestos. Quien quiere hacer trabajo de campo, por ejemplo, y ayudar en las zonas de conflicto, También a través de los puestos que se publican, digamos, ¿no? Claro. No hay trabajos como voluntarios, por lo menos no con ACNUR, voluntariado a través de otras organizaciones, Sí. pero ACNUR específicamente no, sino a través de los puestos que se publican. Claro. Sí, lo que tiene por ahí Naciones Unidas a nivel global es voluntarios para Naciones Unidas, y que ahí también se postulan a, digamos, las personas interesadas a puestos que después colaboran en oficinas de la ACNUR. Son como distintas contrataciones, pero eso también se encuentra en las páginas oficiales de Naciones Unidas. Bueno, yo para cerrar, los y las quería invitar, porque no sé cuántas personas hay. No sé, 1, 2, 3 personas. Oh, bueno, nos están acompañando todas. Bueno, todas tienen teléfonos celulares inteligentes, así que están invitados a googlear Menti. Ahora, esto es un juego, ¿sí? Para que no se vayan. ¿No trajo el celular? No. Soy enemigo de Terminó el horario de trabajo y dejar de estar en el Una buena práctica.
dejarlo. Bueno, se va a perder. No. Menti. Tienen que ir a Menti, googlear Menti, y ahí les va a aparecer una página que les va a pedir un código. ¿Sí? Sí, no Mentimeter. No, Menti. Menti. Menti.com. Ah, menti.com. Si compite con algo de marca. Una canción que tú quieras. Sí, menti.com. No, www.menti.com. La primera opción. Ahí hay gente que se está sumando. Carita de gatito, una roja. Tienen que entrar este código que ven en la pantalla. ¿Sí? 6635. 6635 ahí arriba. 6635. Sí, exacto. 26. Ahí está este código. Yo les digo 6635 2606. Enviar. Sí, sí, entrar. Hasta ahora hay solo 2 personas. Ahí se sumaron 5, 6. El número menti.com. ¿Ven? Ahí, esas son todas las personas que se van sumando. Unirse, ¿no? Yo me sumé. ¿Sí? Introduce tu nombre. Ahí está. Uy, se llenó, mira. Sí, mirá. Vos podés jugar también. Unirse. Ya estoy. Hay 7 personas. ¿Cuántos somos acá? Qué lindo. 7, Uno de 8, 9 me dice. 9, 10, No, las preguntas. 11, 12, 13. Hay 6 ahora. Alguien se fue. Entró alguien más. Ahí vino Entró el más. 8 somos. Vamos que podemos. ¿Alguien que no pudo entrar todavía de la persona Intentando. El código 6635. 2606. un nombre de fantasía, no importa. Bien. ¿Estamos todos? ¿Estamos? Y ahí aparece así. Somos 10. Bien. Una Ahí fuerza más dice y Uno más, uno más. Bueno, claro, ahí está. bueno. ¿Listo? ¿Se metió el tic entonces? Ahí está. Sí, sí, estamos. Bien. Ahí vino el 11, perfecto. Bueno, entonces empezamos. A ver si. Mira que no me funciona el tema. Ahí está. Bien, estén atentos a la pantalla, ¿sí? O al teléfono, ¿sí? Al teléfono. A ver. Hay una pregunta. Las personas de interés del ACNUR tienen 13 segundos para responder. 7, 5, 4. Se acabó el tiempo. A ver. Bien. Ahí están los resultados. Bueno, hubo 3 que estuvieron complicados con la respuesta. Porque no teníamos dentro de las personas de interés de la ACNUR a las migrantes. ¿Sí? La respuesta correcta era refugiados, solicitantes de asilo, personas desplazadas internas y aparte opción 1. Perfecto. Igual bien el porcentaje. Sí, bien. Entonces seguimos. Pregunta 2. Va. Ahí les va a aparecer. El principio de no devolución se encuentra consagrado en cuenta regresiva. 2, 1, tiempo. Más o menos tuvimos también. Incorrecto. Esa es la responder rápido. Era la Bien. Igual acá hay un truco, porque también la Convención Americana lo tiene, así que yo le daría todas las anteriores, perdón, sí. Está más o menos, la respuesta media. Todas las anteriores podrían ser correctas. ¿Cómo? Todas las anteriores podrían ser consideradas. Claro, pero eran todas. Claro. Ahí estuvimos como medio flojos, porque yo mencioné todo, mencionamos todo durante la charla. Va la que sigue. Ahí va. La protección internacional es
Empieza en cuenta regresiva. Tres, 2, 1, tiempo. A ver. A ver. Sí, esta sí. Tuvimos ahí también dificultades. Sí. No es complementaria a la protección nacional, dijimos que era subsidiaria porque no había una protección del país de origen disponible. Así que esta lo vimos también que hay que repasar conceptos. Sí. La siguiente. Bueno, no sirve para estudiar. Y sí. ¿Qué define almirante? ¿Qué es? Lo que define almirante. Y vamos cuenta regresiva. Me mira con cara de estar fácil. Pero tiene con trampita, ¿eh? Sí, sí. Ahí, de Sí, nuevo. debe ser. Trapitas. Ambas son correctas. Vamos a la siguiente. Tengo muchas manos. La definición clásica y la definición ampliada de refugiados están incorporados en la ley argentina sobre refugiados. ¿Sí o no? Esta no tiene trampita. Vamos, 3, 2, 1, tiempo. Quiero todas correctas, por favor. Era así, claramente. Lo dijimos varias veces. Pero yo digo, puede haber a veces esto te puede jugar una mala pasada que apretar. Así que quiero creer que el problema El de por otro lado. el problema del teclado. Siguiente, el motivo de persecución no está previsto en la definición clásica de refugiado de la Convención del 51. ¿Sí? Hay uno en particular que estamos diciendo que no está incluido en la definición de refugiado. Ahí, yo me imagino cuál. No vale soplar. En ese momento no estaba. No vale soplar. No. A ver. Bien. Correcto. No existía en ese momento. Claro, no existía. Muy bien. Vamos con... Acá sí terminamos. La declaración de cartera no permite reconocimiento. Bueno. Ahí me tuve que jugar. Sí, porque está... Muy bien, igual. Muy bien. No hablé específicamente de esto, pero no discriminamos. Hablamos de la discriminación. Claro. Muy bien ahí. Esta fue la mejor respuesta. Última. La definición de Cartagena es aplicada en países europeos y africanos. Bueno, esta también era medio para arriba, ¿eh? Ahí. Sí. 3, 2, 1. A ver. No, y bueno, ahí dije que era un poco arriesgarse porque específicamente no hablé de esto, Claro, pero que los sí principios eran aceptados. dijimos que la convención, que en África ya había una convención previa a la declaración de Cartagena, con lo cual tienen su propia convención, y la Unión Europea tiene su, digamos, también su propia legislación, con lo cual la definición de Cartagena se aplica solo en las Américas, a todas las personas que cuadren esa definición independientemente de su nacionalidad. Y esa sería. Pero bueno, un empate técnico. Bueno, nada, con esto terminamos como para hacerlo un poco más entretenido, siendo hasta ahora y que todos trabajamos y te hace largo día. Así
Me encantó. Bueno, entonces queremos felicitarte, agradecerte nuevamente por la claridad, precisión, el buen momento que pasamos, y bueno, este entretenimiento final que fue tan interesante. Así que Me alegro. muchas gracias, la hemos pasado muy bien, nos vamos enriquecidos con todos los conceptos. Y bueno, nuestro agradecimiento. Pido un aplauso para